¿Confirmar? Sí, sí, eso fue lo último. Bien, hoy vamos a hacer un repaso de lo que eh, viene a ser el proceso de software que están ocupando, sobre todo en el ámbito del proyecto de la materia. Si ustedes recuerdan, habíamos hablado que hay que trabajar utilizando Scrum, ¿cierto? Sí. Y vamos a hacer algunas comparativas en cuanto a los distintos procesos de software. No sé si ustedes recuerdan, estuvimos comentando sobre lo que viene a ser la tecnología de la ingeniería de software. Para eso habíamos comentado, por ejemplo, que está basada en 4 capas, ¿no? ¿Alguien se acuerda cuáles son esas capas? Nadie. A ver, lo vamos a colocar acá. Vamos a ver si lo tienen. Esperen un ratito. Bien, aquí vamos claro, ¿eh? Estuvimos hablando previamente de lo que es las herramientas, los métodos, los procesos, el enfoque de calidad. Después de esto habíamos visto lo que viene a ser el marco de trabajo genérico del proceso de software, del cual habíamos dicho que está compuesto por distintas etapas, como ser comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Ahora, esto, ¿se acuerdan? Vimos comunicación, planeación, modelado, construcción y despliegue. Esto lo hemos terminado, ¿sí? ¿Cierto? Hola, hola, ¿me escuchan? Ingeniero. Ok. Bueno, dentro de estos puntos, vamos a pararnos un poco o retomar esta parte dentro de lo que son los distintos procesos o estrategias de desarrollo de software que habíamos comentado. Si usted recuerda, habíamos dicho que teníamos distintos enfoques. Pueden haber ciclos de vida, por ejemplo, que sean totalmente predictivos, otros que sean iterativos. Algunos son incrementales y otros son ágiles. Si tuviéramos que analizar cuál es características que tiene cada uno, este cuadro de acá es bastante claro. Normalmente en un proceso predictivo, un ejemplo de un proceso predictivo es el caso de un ciclo de vida cascada o lineal. En ese ciclo, en esa forma de desarrollo, los requisitos del software permanecen fijos. ¿Qué quiere decir eso? Que en teoría no es conveniente que los requisitos cambien a lo largo del proceso de software. Si algún día yo estoy con un proyecto donde
estoy seguro que los requisitos de software no van a cambiar, un enfoque predictivo sería bastante conveniente. Sin embargo, debemos tener en cuenta que esta forma de desarrollo, por ejemplo, los cuatro pasos o cuatro actividades principales que conocemos como análisis, diseño, implementación y pruebas, dentro de esta forma de desarrollo, cada una de ellas se hace solamente una vez. Una sola vez análisis para todo el proyecto completo, una sola vez diseño para todo el proyecto completo y así sucesivamente. La entrega es, como dice acá su nombre, simple. ¿Qué quiere decir? Que se entrega una vez, seguramente al final. Una de las principales ventajas de esta forma de desarrollo de software es que de repente nos facilita el controlar los costos. ¿Por qué? Porque seguramente si los requisitos no van a cambiar, los costos tampoco tendrían por qué verse afectados, ¿cierto? En cambio, en una forma de desarrollo iterativa, ahí los requisitos son dinámicos. ¿Qué significa eso? Que pueden cambiar en el tiempo, pueden aparecer nuevos requisitos o los que existen pueden verse modificados. Y como un proceso iterativo, esto se va a repetir hasta que algún día tengamos el resultado correcto. Se hace una sola entrega y la idea de esta forma de desarrollo es lograr hacer una aplicación correcta, que es una aplicación correcta, que haga lo que el cliente quiere que haga el software. Un ejemplo de un proceso 100% iterativo es el modelo en prototipo, por ejemplo. Ahora, acá ya tenemos un modelo más de tipo incremental. Acá igual, ojo, ¿no? Cuando decimos incremental, decimos que el proyecto se descompone en un conjunto de ciclos o en un conjunto de sprint. Es más probable que un representante muy natural de un modelo incremental es el proceso unificado, dado que dicho proceso, proceso unificado lo separa todo el desarrollo en un conjunto de ciclos. Y como ven acá, las cuatro actividades típicas, análisis, diseño, implementación y pruebas, lo hacemos varias veces, por lo menos una vez para cada ciclo o cada incremento. Las entregas son más frecuentes, seguramente mucho más pronto que las que salían acá. Y una particularidad que tiene esta forma de desarrollo es que es muy veloz. Significa que muy pronto el usuario va a tener un producto, un resultado. Ágil, normalmente podemos comprender igual que los requisitos son dinámicos. Es algo parecido al de acá arriba, en el sentido que se va a repetir varias veces hasta que el resultado sea el correcto. Se hacen entregas bastante pequeñas, mucho más frecuentes probablemente que de arriba. Y esta forma de desarrollo tiene algo particular que está muy centrada en otorgarle valor al cliente. Entonces, estas son formas típicas de desarrollo de software hoy día, hoy por hoy. ¿Cuál de ellas es la mejor? Seguramente no hay una que sea mejor. Todo va a depender de la naturaleza del proyecto. ¿Qué le encuentran de particular a este esquema que estamos viendo aquí? A ver, veamos esto un rato. Si nosotros miramos, ¿qué se llama este? Es una pintura muy famosa, ¿no? ¿Alguien sabe qué se llama? La Mona Nadie. Lisa. ¿Qué se La llama? Gioconda. Gioconda, creo que. Eso, ¿no? La Mona Lisa. Mona Lisa.
Bien, en esta forma en este caso de pintar la Mona Lisa, presenta dos maneras de hacerlo, ¿no? Como vemos, en la primera forma en la que está arriba, lo va pintando de una manera muy distinta a la de abajo. Por ejemplo, aquí hace como un boceto inicial, pero de toda la imagen, aquí lo va corrigiendo, pero sigue trabajando sobre toda la imagen completa hasta algún día tenerla completamente terminada. En cambio acá, la forma de pintarla varía, ¿no? Aquí lo va haciendo por partes. Aquí hace una parte, pero fíjese, la parte que lo hace está completa. Aquí hace otra parte y también está completa. Y al final termina teniendo todo la pintura realizada. ¿A cuál proceso de software se podría parecer esta forma de pintar? ¿La de arriba a cuál se parece, la de abajo a cuál? ¿O no tiene ninguna similitud? ¿Cómo lo ve? Sería Hoops el de arriba y Scrum el de abajo. ¿Perdón? Spring. A ver de nuevo. Hoops el de arriba y Scrum el de abajo. Ya, a ver, vamos con otra idea. El de arriba podría ser iterativo y el de abajo incremental. Eso, ¿no? Está bien. ¿Quién es? Heidi. Sí, está correcto, ¿no? Lo deberíamos verlo así. Esta es una forma de trabajo totalmente iterativa. Fíjense, aquí hace, pero trabaja sobre todo. En cambio, aquí lo hace de forma incremental, es decir, hace por partes. Estos son un conjunto de incrementos. Pero al final también hay una iteración porque seguramente utiliza el mismo procedimiento, pero la ventaja es que aquí termina completamente la parte que está haciendo. Entonces, cuando hablamos de un modelo o un proceso de desarrollo incremental, nos referimos a esta forma de desarrollo. Por ejemplo, eso es como yo les decía hace tiempo atrás en su proyecto de la materia. Este es el enfoque que utiliza tanto el proceso unificado como también lo utiliza Scrum. Scrum dice que es un conjunto de sprint, donde cada sprint, fíjense, aquí hay un sprint, el primer sprint ha hecho una parte, pero completa. Acá hay un segundo sprint que hizo otra parte, pero completa. Es decir, la imagen se fue obteniendo de manera incremental y permanente. Entonces, aquí nos muestra clarito cómo sería el enfoque de desarrollo basado en un proceso incremental. El proyecto de la materia deberíamos desarrollarlo de esa forma. El otro día yo les decía a ustedes que en cualquier momento podríamos estar revisando el resultado del primer sprint, por lo menos ya lo deberían tener. Y ese sprint significa haber hecho una parte completa del software. Bien, ahora vamos a aprovechar que estamos en esto para... Esperen un rato, vamos a cerrar esto. Ahora, aspectos relacionados a lo que es directamente Scrum.
Y vamos a hacerlo con dos propósitos. El primero, obviamente, llegar a comprender plenamente lo que viene a ser la aplicación del proceso de desarrollo de software basado en un marco de trabajo como lo es Scrum. Y el segundo es ponernos de acuerdo totalmente acerca de cómo es que van a aplicar Scrum en su proyecto de la materia y finalmente cómo registrar su respectivo proceso para que lo puedan entregar en la documentación. ¿Listo? Bien, veamos. Hablar de Scrum seguramente de entrada a nosotros nos permite hacer una comparación entre lo que es un enfoque tradicional como el cascada, que tiene todas las etapas convencionales, pero la diferencia central es que estas etapas que vemos acá solo se realizan una vez, ¿no? Una vez hago análisis, una vez diseño. Es decir, hago análisis de todo el proyecto, diseño de todo el proyecto. En cambio, en un proceso basado en un marco de trabajo como Scrum, las figuras cambian un poco. Normalmente hay un planteamiento de problemas, seguramente los requerimientos iniciales. Y aquí es donde aparece un desarrollo de software donde Scrum no lo propone de forma específica cómo es que hay que desarrollar el software. Por eso siempre hemos comentado que dentro de lo que es Scrum, no es una metodología porque no establece pasos, en este caso, para desarrollar el software. Simplemente coloca un marco de trabajo sobre el cual nosotros, por ejemplo, aquí en esta parte de acá, tenemos que insertar nuestro propio patrón de desarrollo de software. Entonces, si lo analizamos, todo esto que está acá arriba, a nosotros representaría el ciclo de vida del software basado en Scrum. Quiere decir que el ciclo de vida del software basado en Scrum está descompuesto en sprint. Sprint 1, sprint 2, sprint 3 y así sucesivamente. Ahora, dentro de cada sprint, ocurre esto de acá, ¿cierto? Esto que nosotros típicamente lo conocemos como eventos, ¿no? Estos eventos normalmente suceden dentro de cada uno de los sprints. Ahora, ¿cómo funcionarían estos eventos? Tenemos la planificación del sprint. Aquí es donde realmente se desarrolla el software, que no dice nada, fíjense, no especifica que vamos a hacer diseño, que vamos a hacer pruebas, que vamos a escribir código, no dice nada. Sin embargo, eso debería ocurrir acá. Todo eso a partir de que todos los días deberíamos hacer una reunión, ¿no ves? De unos 15 minutos. Cuando se termina esto, ocurren otros dos eventos adicionales, como la revisión del sprint y la retrospectiva del sprint. El punto es que todos estos puntos que vemos acá se repite aquí, y también aquí, y también acá, y también aquí. Ustedes, en el proyecto de la materia, todo esto que está acá, por lo menos lo han hecho una vez. Ahora, si lo analizamos esta forma de trabajo que tiene Scrum, lo vamos a entender de esta manera. Un ratito, ¿dónde está? Ahí. ¿Se puede ver la imagen? ¿Sí? Sí se ve. Bien. Ok, gracias. En esto que estamos mirando acá, que para nosotros típicamente representa lo que conocemos como Scrum, podemos encontrar aspectos muy interesantes. Cada uno de los sprints que hemos visto hace rato empieza acá
y termina aquí. Todo esto viene a ser un sprint. ¿Y esto de acá qué será? ¿Alguien me puede decir? Esta parte previa, ¿qué le podemos llamar? Porque el sprint empieza aquí. Fíjense la planificación del sprint. Aquí está la generación del sprint backlog. En teoría, aquí es donde vamos a desarrollar el software. Cada día nos vamos a reunir durante unos 15 minutos. Una vez que esto terminemos, hacemos la revisión del sprint y también hacemos la retrospectiva. Pero acá hay algo previo. ¿Qué se puede llamar a esto de acá? ¿O qué será? ¿Alguien? El análisis. Esto que está acá es lo que típicamente nosotros podríamos llamarlo como la definición del proyecto. Hay gente que le llama el sprint cero. ¿Sí? Es decir, de alguna manera, un sprint, o en todo caso el primer sprint, no ocurre de forma directa. Previo al primer sprint, como lo vimos en esta diapositiva, creo que fíjense aquí. Antes de entrarnos a cada uno de ellos, hay un planteamiento, una definición de requisitos, y más o menos de eso habla esto de acá. Es como hacer un trabajo de definición de, llamémoslo ingeniería de requisitos, más o menos algo así. Pero en el fondo no es otra cosa que el sprint cero, o alguien le podría llamar también un análisis preliminar del proyecto, ¿no ve? Entonces, aquí aparece un actor muy importante, el Product Owner. ¿Quién es el Product Owner? El Product Owner es un ingeniero de software que se convierte, llamémoslo así, en el especialista en comprender, en conocer la problemática. Él a través de algún tipo de reuniones o entrevistas o lo que pueda utilizar, llega a entender claramente la problemática, por eso se llama el Product Owner. Y a partir de eso, él establece o genera el Product Backlog, ¿no? Y las prioriza. Este Product Backlog es algo totalmente dinámico. Eso quiere decir que en cualquier momento podrían cambiar. Esto que nosotros llamamos el sprint cero viene a ser el punto de partida para los distintos sprints. Si vamos con el primer sprint, por ejemplo, está nuestro clásico de actores. El Product Owner viene a ser, dijimos, un ingeniero de software que es responsable de entender el problema. Un nombre tradicional al Product Owner sería analista. ¿Y quién será el Scrum Master? ¿Alguien puede decir? ¿A quién se llama Scrum Master? Nadie. A ver, vamos a... ¿Quién es Guido? Bueno, les pedí que activen su cámara. Si no están con cámara activa, los voy retirando. Guido no hay, lo retiramos. A ver quién más está por ahí. Moisés Reyes. ¿No está Moisés? Bueno, quitamos también.
Vamos a ver con Brian Salazar. ¿Cómo usted lo podría entender al Scrum Master Salazar? Sería el encargado de que el equipo de desarrollo siga la metodología de Scrum, como que Correcto. Sí, ¿no es cierto? Dentro de lo que viene a ser el conjunto de actores que tenemos en nuestro trabajo, el Scrum Master no es más que un especialista en Scrum, un ingeniero de software que tiene la capacidad, la experiencia, el conocimiento como para que Scrum funcione. Es un facilitador, ¿no es cierto? Y el equipo ya viene a ser, obviamente, los distintos ah, diseñadores, programadores, ingenieros de prueba, etcétera. En el siguiente PDF, a ver si lo tenemos abierto acá, está aquí. ¿Se puede ver ese PDF? Sí, ¿no? Sí, sí, se ve. Bien, en este PDF lo que voy a mostrarles es algo que lo vamos a utilizar sobre todo para ponernos de acuerdo en la manera de cómo aplicarlo Scrum, de tal forma que cuando ustedes presenten algún proyecto con Scrum dentro de la materia, se ajuste a este enfoque. ¿Para qué? Para que podamos hacer una revisión relativamente estándar. En primer lugar, nosotros debemos tener claro que lo vamos a utilizar a Scrum como un marco de trabajo, no como una metodología, porque, repito, no se lo puede considerar metodología de desarrollo porque no tiene siquiera actividades que hablen de desarrollo de software. Esto ya lo tenemos acá. Fíjense, yo voy a utilizar ¿dónde está? Estos puntos que están aquí. R1 me voy a referir al Product Backlog. R2 me voy a referir a la planificación del sprint. R3 me voy a referir a lo que ocurre durante el sprint y así sucesivamente. En base a eso, lo vamos a trabajar el PDF. Veamos, vamos por el R1. Es decir, ¿qué quiero que hagamos ahí? Ver de dónde sale esto, qué se hace aquí, qué es lo que se debe hacer en un sprint cero. Entonces, a esto le llamamos definiciones iniciales. Y a estas definiciones iniciales alguien también lo llama, como dice acá, sprint cero. Bueno, ¿qué se debe hacer durante un sprint cero? Debemos comprender los requisitos iniciales, organizar el equipo de desarrollo, debemos definir un patrón de desarrollo, debemos establecer una duración de cada sprint. Dentro de Scrum, cada sprint debería durar entre 2 a 4 semanas, ¿no ves? Pero en este caso nosotros tenemos que ponernos de acuerdo si cada sprint va a durar 3 o 4 semanas. El punto es que todos los sprints deben durar el mismo tiempo. Tenemos que identificar cuáles son las herramientas de gestión de proyectos que vamos a utilizar. Por ejemplo, no sé, una herramienta de un punto de vista como Trello o Jira, GitHub, GitLab, tal vez también herramientas Case, todo lo que nos ayude en la gestión, en la administración del proyecto. Y aquí también tenemos que ir identificando qué herramientas vamos a utilizar para la implementación del proyecto, ¿cierto? Y aquí aparecen unas ideas interesantes que hay que tomarlas en cuenta para saber qué es lo que tenemos que modelar. La idea de Scrum es no bregar mucho con aspectos que de repente a veces no aportan demasiado, pero eso no significa que no tengamos que realizar modelos. Nosotros vamos a establecer 4 modelos obligatorios, perdón, 4 modelos sugeridos, 3 obligatorios.
un primer modelo obligatorio es hacer un modelo de contexto inicial. ¿Qué es un modelo de contexto? Un modelo de contexto es algo parecido, qué sé yo, a definir el alcance del proyecto. Si utilizamos UML, podría ser un diagrama de caso de uso, por ejemplo. Si ocupo C4, el modelo de contexto inicial me da una idea. Necesito un modelo de arquitectura, necesito un modelo que me represente la base de datos. Eso lo voy a hacer para los requisitos iniciales que hubiéramos identificado, o que tienen que haber, no sé, 1, 2, 3, lo que estuvieran claros. Para ellos hacemos su correspondiente modelo. A partir de ello generamos el Product Backlog, es decir, esto de acá, ¿sí? Esto. Fíjense, este Product Backlog es el resultado de este proceso. Y con eso, en teoría, esto estaría realizado. Ahora ya vayamos directamente acá a lo que ocurre en cada sprint. Dice que uno de las primeras eventos que ocurren durante un sprint es la planificación del sprint. Acá normalmente van a ocurrir las actividades de análisis del proyecto. Si vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer ahí, vamos a encontrar lo siguiente. Pero antes de pasar ahí, aquí voy a mostrarles un formato de cómo representar un Product Backlog. Un Product Backlog yo lo podría representar usando una tabla como esta. Colocamos el nombre del proyecto, el nombre del Product Owner, la versión del Product Backlog, porque este podría variar con el tiempo, la fecha. Y aquí en cada fila van a estar varias historias de usuario, por lo menos las historias de usuario que se hubieran logrado obtener hasta ahora. Pero lo interesante es que esas historias de usuario deben estar representadas usando estas etiquetas, ¿no es cierto? El cómo, el quiero y el para. De esa forma ustedes lo van a representar en su documentación. Ojo que nos estamos poniendo de acuerdo cómo es que van a entregar la documentación de cualquier proyecto que hagan utilizando Scrum. Ahora, fíjense, esta es una clásica tarjeta dentro de lo que viene a ser Scrum para cada historia de usuario. Aquí tenemos su descripción, su priorización, una estimación de puntos de historia de usuario. Esto, por si acaso, en una clase más adelante lo vamos a profundizar. Los criterios de aceptación que nos van a servir para el momento de las pruebas, la persona que está a cargo. Aquí tenemos un pequeño ejemplo, fíjense. El historia de usuario se denomina retirar dinero. Esto asume que es una historia de usuario en un sistema de un banco, por ejemplo. Y fíjense, aquí viene la descripción de la historia de usuario. Utilizando las tres etiquetas, como, quiero y para. Dice, ¿no? Como cliente del banco quiero retirar dinero de mi cuenta para hacer pagos en efectivo. Acá ponemos la prioridad alta, un valor de los puntos de historia de usuario y aquí coloco un caso de criterio para hacer las pruebas adelante. Y el nombre del programador o del desarrollador que se va a hacer acá. Ahora aquí tengo para mostrarles también un ejemplo de cómo registrar una historia de usuario. Ustedes lo van a hacer de esta manera. Cada historia de usuario lo van a describir de esta forma. Acá van a colocar un logo de la empresa y el logo del proyecto. Si no hay una empresa, por lo menos construyan un logo para el proyecto de la materia que están haciendo. Lo van a colocar acá. Colocamos el nombre de la historia de usuario, un nombre corto de la historia de usuario, el nombre del módulo al cual corresponde esa historia de usuario, el tiempo que tiene estimado y el desarrollador a cargo, ¿no? Y aquí a la historia del usuario lo describen usando las tres etiquetas, el cómo, el quiero y el para.
Y en esta parte de acá, si ven conveniente, lo amplían dicha descripción. En esta parte del proceso lógica, en un conjunto de pasos, describen lo que ocurre dentro de la historia de usuario. Pero atiendan bien, no van a escribir cómo es que lo va a hacer el software, sino qué es lo que debería hacerse dentro de cada historia de usuario. Eso escribimos aquí. Y así, los pasos que sean necesarios. Acá vamos a colocar los criterios de aceptación, la prioridad que le hubiéramos asignado, seguramente una estimación basada en puntos de historias de usuario, tal vez algunas excepciones a considerar. El prototipo o el mockup lo vamos a colocar acá. Y finalmente la fecha de publicación, su estado, cuándo pensamos terminar y el nombre del product owner. Entonces, este es el formato que vamos a utilizar para especificar cada historia de usuario. ¿Listo? Bueno, ahora sí, vámonos aquí. ¿Cómo podríamos realizar una planificación del sprint? Bueno, aquí definimos algunas tareas que deberíamos realizar dentro de lo que nosotros conocemos como la planificación del sprint. En primer lugar, para cada sprint tenemos siempre que definir qué es lo que queremos hacer en dicho sprint, es decir, su objetivo. Y aquí ocurre algo interesante. Este punto B, para nosotros se convierte en el análisis de las historias de usuario. Aquí es donde está pasando el análisis. ¿Por qué? Porque se va a reunir el Product Owner, que es el que conoce la problemática, con el equipo de desarrollo, es decir, con el team. Y a ellos, el Product Owner les va a explicar cada historia de usuario, de qué trata. Para eso, seguramente, inclusive, podría verse la necesidad de desarrollar prototipos de tal forma que quede bastante claro lo que trata cada historia de usuario. Repito, esto de acá, para nosotros lo vamos a entender como el análisis, porque aquí es donde realmente el equipo va a entender de qué trata la historia de usuario que se quiere luego ponerla en desarrollo. Después, una vez que ya las historias de usuario están comprendidas, ya se entiende de qué trata, el mismo equipo es el que va a hacer una estimación de puntos de historias de usuario, de tal forma que tengan una estimación acerca de qué es lo que realmente pueden hacer en ese sprint. Esto se lo hace utilizando la técnica del planning poker. Eso, como les decía hace rato, lo vamos a ver más adelante de qué trata el planning poker, pero ustedes lo pueden revisar por su cuenta, tampoco precisan esperar. Ahora fíjense aquí, cada uno de los integrantes del equipo de desarrollo va a seleccionar una historia de usuario con la cual va a trabajar. Es decir, cada integrante del equipo va a decir yo voy a trabajar con esta y otro dirá voy a trabajar con esta otra y así sucesivamente. Durante la planificación del sprint también debemos asegurarnos que el patrón de desarrollo que hemos decidido utilizar está totalmente claro y es apropiado para lo que se quiere hacer. Y finalmente generamos el Sprint Backlog. ¿Qué es el Sprint Backlog? Es este de acá. ¿Sí? Este. Lo generamos y el Sprint Backlog en el fondo lo que tiene son las tareas que vamos a realizar durante el sprint. Acá también hay un formato de las tareas a realizar dentro de un Sprint Backlog. Colocamos el número de sprint, el tiempo programado, el objetivo, fecha de inicio, fecha de finalización. Y aquí colocamos las correspondientes tareas.
Ahora vámonos a la parte central. Esto. Este que le llamamos L3. Esta es la parte más larga del sprint y sin embargo es la parte donde no hay nada escrito en Scrum acerca de qué es lo que se debe hacer acá. A lo más que plantea, dice, hagamos unas iteraciones, aquí se hace el trabajo y reúnanse cada 24 horas y punto, no dice más nada, ¿no ves? Pero el punto es que aquí es donde se hace el desarrollo del software, pero como Scrum no dice cómo hacerlo, entonces nosotros como desarrolladores vamos a tener un propio patrón de desarrollo y ese lo vamos a insertar acá. Ustedes pueden colocar el patrón de desarrollo que vean conveniente. Sin embargo, aquí hay una propuesta de un patrón de desarrollo. Fíjense, toda esta tablita que está acá ocurre acá adentro. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir acá adentro? Va a ocurrir, por ejemplo, el diseño, va a ocurrir la implementación y las pruebas. Mínimamente. Es decir, acá voy a hacer diseño, voy a hacer implementación, voy a hacer las pruebas. ¿De quién? De las historias de usuario que hubiéramos elegido realizar en este sprint. Ahora, aquí vamos a diseñar. Fíjense, aquí dice bien clarito, ejemplo de patrón de desarrollo. Aquí vamos a diseñar. Para mí, dentro de esto, lo que voy a hacer como parte del equipo, me voy a hacer cargo de una historia de usuario y lo primero que voy a hacer de esa historia de usuario, una vez que pasó por esta etapa que es el análisis, lo debo diseñar. Y diseñar significa hacer los siguientes pasos. Primero, debo actualizar el modelo de arquitectura inicial que habíamos hecho en el sprint 0. Cada nueva historia de usuario, seguramente la arquitectura va a ser ampliada si fuera necesario o modificada si fuera necesario. Por eso es que dice que debo actualizar. ¿Y cómo represento la arquitectura del software? Bueno, si utilizo el C4, los niveles 1, 2 y 3 de forma directa ya me dan la arquitectura del software. Pero si estoy usando UML, la arquitectura del software yo podría representarlos con dos diagramas. El diagrama de paquetes y el diagrama de despliegue, ¿cierto? Y con eso tengo la arquitectura del software. Otro modelo que debo generar como parte del diseño es el modelo de la base de datos. Y en este caso, C4 no me sirve porque no, C4 solo sirve para la arquitectura. Entonces, en este caso, lo único que me conviene utilizar es UML. Y acá voy a colocar el proceso de diseño de una base de datos. Y el resultado seguramente va a terminar en un clásico diagrama de clases, un modelo conceptual de la base de datos. Ahora, estos tres modelos serían más que suficientes. Sin embargo, podría ser necesario, de acuerdo al software que estuviéramos desarrollando, hubiera la necesidad de repente de hacer un modelo para la lógica. ¿Qué significa esto? Si es un proyecto que tiene en su proceso una lógica relativamente compleja, entonces es necesario y recomendable modelarla. Pero si es un clásico ABM, por ejemplo, no hay para qué hacer modelos de la lógica. En el caso que fuera necesario, como dice acá, fíjense, modelo opcional, se realiza estos modelos solamente si es necesario. ¿Cuál? Podría ser un diagrama de secuencia para cada historia de usuario, o de repente un diagrama de estado, o de repente un diagrama de tiempo de UML. Y con eso, ¿qué estaría modelando? La lógica. Finalmente, parte del diseño también viene a ser el diseño de la interfaz. Y fíjense, ya tengo con eso es como que estuviera avanzando acá en la implementación de una historia de usuario en particular. Si aquí hago el diseño para la historia de usuario, aquí lo debo hacer su implementación. Y la implementación, bueno, no es otra cosa que el escribir código.
Por ejemplo, el script no es diseño, el script es implementación. Entonces, ustedes en la documentación de su proyecto, para empezar, no coloquen ningún código, ni el código de la aplicación, ni siquiera el script, porque no tiene sentido. El lugar del script de la base de datos, por ejemplo, es en la implementación. No sé, podrán ver la forma de cómo estructuran el proyecto, podrán descomponerlos en backend, frontend, usar algún tipo de herramientas, en fin. Y esto sí es importante, ¿no? Ya les había comentado hace tiempo atrás en el proyecto de la materia, en un anexo van a adjuntar el estándar de codificación que utilizaron para implementar su proyecto. Así sea primer parcial, segundo parcial o proyecto final, siempre deben ocupar estándares de codificación y la documentación o el estándar en sí lo van a colocar en su anexo. Después hacemos las pruebas de cada historia de usuario. Y para eso utilizamos algunas técnicas, que se yo, pruebas de unidad, caja negra o lo que corresponda. Y también podemos utilizar los criterios de aceptación de cada historia de usuario para asegurarnos su correcta implementación. Y como ven, esto es lo que ocurre aquí. ¿Sí? Todo eso está pasando acá. Para cada historia de usuario está ocurriendo aquí. Si es un solo desarrollador, hará pues una vuelta por la historia de usuario. Si son varios desarrolladores, habrán simultáneamente, cada uno estará girando acá. Pero, como dice acá, fíjense, cada día deben reunirse por lo menos 15 minutos. Y eso está descrito acá, ¿no? Sí. El Scrum diario, donde el equipo de desarrollo se va a reunir cada día y crea un plan, ¿no? Para cada día, justamente. Las preguntas clásicas que deberían aparecer es esto, ¿no? Cada desarrollador debería preguntarse qué hizo para contribuir al sprint, qué piensa hacer hoy, tal vez encuentre algún tipo de complicación. La idea es que los integrantes del equipo intervengan para lograr una coordinación conveniente. Es muy recomendable usar este tipo de tableros tipo Canva para que nos permita hacer un seguimiento de lo que está pasando. Actualizar estos diagramas tipo Porno Chat que nos permiten ver el uso del tiempo. Y con eso estaría esto de acá prácticamente realizado. Los modelos, por lo tanto, se generan aquí. Aquí es donde aparecen los distintos modelos. Por lo menos 3 modelos obligatorios de contexto, de arquitectura, de datos. Y un cuarto opcional que es un modelo de la lógica de negocio. Eso aparece aquí. Bien, ahora, en teoría finaliza ese sprint, habrá que proceder a integrarlo para hacer ya sus correspondientes revisiones y retrospectivas. Vámonos con el R4. El R4 vendría a ser la revisión del sprint. ¿Qué es la revisión del sprint? La revisión del sprint. Aquí lo vamos a tener, fíjense. Es una reunión donde el equipo se va a reunir con los interesados claves. Es decir, no solamente van a estar el equipo de desarrollo, inclusive podrían estar representantes del cliente o el cliente de forma directa, con el propósito de inspeccionar lo que se ha conseguido. A esto le podemos llamar validación. ¿Qué es validación? Asegurarnos de que el software que se ha obtenido es lo que se quiere. Espera un ratito. ¿Qué es lo que vamos a hacer en esta revisión del sprint? Primero, asegurarnos que hemos conseguido cumplir con el objetivo. Y si no lo hemos hecho, obviamente
determinarlo, las razones por las cuales no se consiguieron. La idea es que el Product Owner explique cuál era la lista de problemas que se han definido para este sprint, cuáles podemos ponerle en un estado de realizado. El equipo de desarrollo hará la presentación del software o del incremento con el propósito de recibir una retroalimentación que seguramente, aquí lo tenemos, los correspondientes invitados podrán dar feedback de lo que se ha hecho, confirmando que está bien, corrigiendo si fuera necesario, como también agregando otros requisitos. Fíjense, aquí con seguridad se va a actualizar el Product Backlog. Se va a actualizar de repente de tres maneras. Uno, van a quitarse completamente algunas historias de usuario porque vamos a estar ya rotuladas como hecho o etiquetadas como hecho, entonces ya no son parte de aquí. Dos, van a volver acá algunas historias de usuario que no se han cumplido o están incorrectas. O tres, podrían aparecer nuevas historias de usuario que conforman el Product Backlog. Fíjense, eso es lo que dice acá, ¿no ve? Aquí tenemos también un formato de cómo representar o documentar lo que ocurrió o ocurre durante una revisión del sprint. Aquí colocamos los objetivos del sprint inicialmente planteados. Acá vamos a colocar los nombres de los que participaron en el sprint con su respectivo rol. Aquí vamos a colocar la lista de funcionalidades que se han implementado en el presente sprint. Aquí vamos a tener la retroalimentación, es decir, nos dirán si están bien, si está incompleto, es decir, cualquier tipo de feedback que nos sea importante lo vamos a colocar acá. Y por último, algunas tareas adicionales. Entonces, este formato vamos a utilizar para la revisión del sprint. Ahora vámonos a este de aquí, al último, al R5. El R5 para nosotros es la retrospectiva del sprint. Entonces, ahí, fíjense lo que vamos a hacer. En este evento, el propósito central es más o menos hacer una reflexión, donde, por ejemplo, ya no interviene acá el cliente. Generalmente solo está el equipo Scrum y ellos mismos reflexionan sobre su trabajo que están realizando para ver si lo están haciendo de forma correcta, qué pudo haber hecho, qué pudo salir mal, qué salió bien. Y eso se lo entiende como una verificación. Para ello se recolecta una información de lo que se ha realizado, se generan ideas que puedan ayudar a mejorar el rendimiento. De repente estamos bien, pero con algunas acciones podríamos estar mejor. O de repente estamos mal, pero con estas acciones las podemos mejorar. Y ver qué acciones podemos hacer para mejorar el siguiente sprint. La idea es que en cada sprint tengamos un mejor rendimiento. Y aquí también hay un formato para representar una retrospectiva del sprint. La fecha, el facilitador central, el objetivo, quiénes asistieron, qué temas hemos tratado. Y aquí habiendo la discusión, ¿no? ¿Qué salió bien? Colocamos las cosas que salieron bien. ¿Por qué tenemos que colocar las cosas que salieron bien? Porque podríamos repetirlas en un siguiente sprint tratando de que también nos vaya bien. ¿Qué nos salió bien? Bueno, las cosas que no salió bien, acá lo vamos a colocar con el propósito de que en el siguiente sprint, pues no ocurra, ¿no es cierto? Y aquí algunos cambios que podríamos realizar en el siguiente sprint. Y bueno, eso es lo que viene a ser para nosotros Scrum. De esa forma es que deben hacer la
correspondiente aplicación de Scrum en el proyecto de la materia, como ya habíamos quedado en la clase anteriores. En cualquier momento yo les voy a pedir que muestren su avance. Y la documentación quiero que lo presenten en este formato para que nos entendamos, porque si cada quien va a presentar a su propio capricho, entonces no lo vamos a entender. ¿Listo? Aunque obviamente en la vida real, pues cada empresa puede aplicarlo con su propio patrón de desarrollo y eso es natural, eso es normal. ¿Ok? ¿Se entendió? ¿Tienen alguna pregunta, algún comentario? Buenas tardes. Muy bien. ¿Alguien Ingeniero, más? Sí. ese documento de PDF lo puedes subir a la plataforma para que lo tengamos en los modelos. Para- Ya, esperen un ratito, ahorita lo vamos a hacer ya, porque si les digo lo voy a hacer, luego no lo hacemos y nos olvidamos. Está bien, esperen un ratito. Bien, a ver, entra en la plataforma, ya está ahí, dentro de lo que viene a ser, está con el título Enfoque de Scrum. ¿Listo? Ahí para que lo tengan a mano y la documentación lo ordenen en esa forma. ¿Ok? Bien, bueno, no sé si tienen algún comentario, alguna pregunta antes de cerrar la sesión. La idea es que hoy no debería quedar ninguna duda acerca de cómo aplicar Scrum dentro de lo que viene a ser el desarrollo de software. Esto que estamos haciendo ahora, repito, lo van a aplicar a cualquier proyecto que hagamos en la materia, sea parcial o sea el examen, perdón, o el proyecto final, donde ocupemos Scrum. ¿Listo? ¿Tienen alguna pregunta? Bien, veámonos el día jueves. Van a estar atentos a las disposiciones de la universidad. Sí. Creo que hasta viernes que fijó, ¿no? Esto del virtual o cómo es la figura. Sí, hasta Sí, bien. hasta el viernes. Bueno, entonces el jueves nos vemos nomás virtual si es así. Hasta luego, jóvenes. Hasta luego, Hasta ingeniero. luego, ingeniero. Hasta luego.